gracias por estar hoy con nosotros, Gerardo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Laura. Pues aquí contento otra vez con tu auditorio y gracias por la invitación. Claro, gracias a ti por estar hoy con nosotros y hablarnos de este tema, que por supuesto necesitamos estar bien nosotros, pero también necesitamos estar bien con nuestro equipo de trabajo, ser un referente para nuestros empleados. Sí, fíjate que este tema es bien interesante porque poca gente desarrolla estas habilidades de dar un buen feedback. Sí. A veces lo dejamos simplemente a, tengo que darle consejos para que mejore su trabajo. No es así. Hay toda una técnica que ahorita vamos a hablar de ella, pero también se requiere que prepares qué puntos vas a tocar con tus colaboradores, si los vas a tener que reconocer, si les vas a ayudar a encontrar puntos de mejora, si vas a tener que establecer otro indicador o quitarlo. Entonces todo eso lo tienes que analizar previo y para eso sí se requiere conocimientos, habilidades, competencias. Entonces te puedo asegurar que no todos los jefes están preparados para dar un buen feedback a los colaboradores. Muchas veces no se da este feedback, Gerardo, porque una, o no hay voluntad, o la otra dice, no, pues imagínate, con todo el tiempo que se requiere el dar un feedback al trabajador, pero ¿cómo sí se puede hacer? Yo recuerdo que cuando estaba trabajando en oficinas nos daban a nosotros feedback y teníamos, creo que, no sé, 15 o 20 minutos programados a la semana para recibir esa retroalimentación. Y nos servía mucho porque ya estábamos a ver qué puedo mejorar, cómo lo puedo hacer. Aquí me ponían el ejemplo y no sé, aquí lo dije mal, pude haber respondido de esta manera, pero tenías esa orientación. Sí, es que el feedback ayuda mucho precisamente para asegurar los objetivos y metas que tiene la organización. El no haber feedback es dejar ese espacio en blanco que de repente la gente no sabe ahora qué tiene que mejorar. Sí. Y eso genera incertidumbre. Y la incertidumbre, pues una de dos, o te hace que te quedes sin hacer nada, sí, o entras de que caray y en cualquier momento me pueden correr, y eso no es bueno ni para los colaboradores ni para la organización. Sí. Entonces, el dar feedback tiene que ser parte de las organizaciones que realmente tienen claros sus objetivos, tienen claro hacia dónde van y tienen que ir puliendo esas habilidades, pero también dando el apoyo que los colaboradores requieren. Para eso es el feedback. Sí. El feedback tienes que, haz de cuenta que es un procesito donde empieza desde la apertura, donde tienes que hacer sentir bien al trabajador porque va con miedo, sobre todo si va a hablar con el jefe. Segundo, vienen los hechos y datos. Tienes que preguntar cosas muy puntuales, no cosas que a mí se me hace y me dijeron, sí, nada. Yo creo que te está faltando desarrollar. No, todo tiene que ser en base a un análisis para que sea lo más objetivo posible. Sí. Y luego viene, ahora sí pídele alternativas. ¿Qué crees tú que podamos hacer para mejorar esto? O te tengo que reconocer este esfuerzo que has hecho porque se nota en la organización. El reconocimiento también es parte del feedback. Y si no lo sabemos hacer, no vamos a aprovechar bien el feedback. Y luego viene, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para darle seguimiento a lo que establecimos ahorita? Que viene esos planes de acción y cómo lo voy a ver yo en el tiempo reflejado. Y para eso es desarrollar ese liderazgo. No cualquier líder, por eso te digo, tiene esa habilidad de escuchar al colaborador para también ver cómo se siente, cuáles son sus necesidades, qué le falta. Y ahí como líder, si yo le proporciono las herramientas, él va a lograr mejores resultados. ¿Cómo dar un buen feedback? Fíjate, hasta en la vida aplica, Gerardo, porque como cuando vas a dar una buena noticia o una mala es, te tengo una mala noticia y una buena, y entonces empiezas con la mala y ya lo ves todo catastrófico, que ya cuando te dan la buena dices, no, pues ya, gracias, ¿no? Pero ¿cómo en el trabajo afecta esto de, voy a recibir una feedback, una retroalimentación? Y llegas y lo único que recibes son puros cocolazos y dices, pues ¿cómo me levanto de esto? Sí, es a lo que voy. El feedback nos tiene que llevar a madurar a ambos, tanto al colaborador como al jefe. Si el jefe no sale con cosas también pendientes, no hay la madurez de hacerlo. Y en este caso yo recomendaría mejor no lo hagas. ¿Sí me explico? Si no estás preparado para hacerlo, no lo hagas, porque vas a afectar a los colaboradores. Entonces el líder también tiene que escuchar cómo se siente el colaborador, qué necesita para él también llevarse tarea de esa interacción.
Si el líder no se lleva tarea de esa interacción, no está siendo un buen líder, porque simplemente fue a hablar de lo que él cree, de lo que él ve, pero nunca se puso en el lugar del colaborador, cómo se siente, qué necesita, en qué le puedo ayudar yo. Y cuando un líder no hace eso, difícilmente puede dar un buen feedback. Si es entonces una estrategia de feedback, es preguntar, ¿qué necesitas? Y que el colaborador esté pensando en todas las maneras que puede solucionar. Sí, porque cuando tú le pides alternativas de cómo crees que se puede mejorar esto, pues a veces también tú tienes que contribuir para que suceda. Sí. Entonces, pero escúchalo, y esta es la parte bien fundamental. El feedback requiere de una escucha impresionante. Si tú no sabes escuchar, te vas a perder de la riqueza que tienes de tu colaborador. Sí. Porque se convierte en un monólogo. Entonces, ¿qué no es un feedback? Un feedback no es para regañar, un feedback no es para dar consejos. Un feedback es, yo vengo a ver estos puntos y a decirte la relevancia que tienen, ver cuál ha sido tus resultados y si te tengo que reconocer o si te tengo que ayudar a ver alternativas. Pasamos a las alternativas, ver si realmente estás orientado o no, y si no, yo participo sugiriéndote otras alternativas. Y al final, ok, vamos a comprometernos y vamos a darle seguimiento. ¿Te fijas qué diferente? Sí. Entonces, si no tenemos esa habilidad, lo que vamos a generar es conflicto, es miedo, es terror, y la gente cuando le digas vamos a ver feedback, pues va a estar temblando porque ya sabe, como tú dices, me van a regañar, me van a decir que no hago nada bien y no es nada grato. Claro. ¿Qué se necesita? O sea, ¿cómo se puede programar? ¿Cuándo es el tiempo ideal? ¿Cuánto tiempo es el ideal de una feedback? O ya dependiendo también el tipo de trabajo. Sí, mira, hay feedback que se tiene que hacer en el momento. Cuando tú ves que algo no se cumple adecuadamente, en ese momento tienes que decir, oye, quiero platicar contigo, y en ese momento tienes que dar feedback. No te tienes que esperar a que llegue la junta. Sí. Pero hay otro feedback que sí es de resultados, que a lo mejor ese se hace cada 6 meses, una vez al año, depende. Pero también hay juntas de revisión, les llamamos juntas de revisión gerencial. Ahí tú puedes ir viendo si el colaborador está cumpliendo sus objetivos o no, y ahí tú puedes aprovechar para dar feedback. Nada más que sí es muy diferente cuando es en grupo a cuando es personal. El personal es el que hay que cuidar mucho porque ahí sí se puede afectar la autoestima. En grupo también hay jefes que no se controlan y no les importa quién esté y dicen lo que quieren decir. Sí. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado que el feedback se utilice en diferentes momentos. A veces en un momento donde tú ves que tienes que decirle algo, háblale en privado y coméntale. Ese también es feedback. ¿Cómo le puedes hacer cuando los resultados no se pueden medir, cuando estadísticamente pues no te da? No puedes decir tú tienes mucha iniciativa, por ejemplo, o tú no tienes iniciativa. Entonces, cuando se puede basar por percepción, ¿cómo le haces ahí? Nosotros aquí lo que aconsejamos es que sea a través de una herramienta. Puede ser o exámenes psicométricos que te ayuden a ver qué competencias trae la persona, y ahora sí que sea algo objetivo, para que no deje nada a la imaginación, porque nuestro pensamiento vuela. Sí. Otro, el 360, que también te ayuda a ver cómo te ves tú logrando tus objetivos, cómo te ve el jefe, cómo tú ven tus colaboradores. Eso también te puede ayudar a dar un buen feedback. O sea, no personalices. En base a un análisis da retroalimentación. Entre más sea con hechos y datos, va a ser más objetivo el feedback. Si no hay hechos y datos y simplemente das lo que tú crees, va a ser totalmente subjetivo e ineficiente. Sí, porque para lo que uno piensa, quizá para otro jefe no es así, y entonces pues cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? Cuando hay diferentes niveles en la organización. Bueno, y lo que decías, a veces ni siquiera están definidos los objetivos. Entonces peor tantito, ¿verdad? Sí. Pues para tener un feedback tenemos que tener claro qué me toca hacer a mí, qué te toca hacer a ti, y ahora sí, en base a eso, no es personalizar esas diferencias, sino es cómo le hacemos para lograr mejores resultados. Okay. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que un feedback sea efectivo? Porque a veces ya el colaborador o está cansado,
está desmotivado, quizá ya no le gusta el trabajo y es como, bueno, pues sí, voy, escucho lo que me va a decir, en lo que puedo mejorar, pero voy a salir de ahí y ya sabemos que va a ser lo mismo. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque hay que le llamamos el rapport en psicología. Tienes que preparar el terreno antes de empezar el feedback. ¿Y qué es preparar el terreno? Que el colaborador se sienta bien, que no se sienta angustiado, que no se sienta temeroso. Entonces aquí, pues si yo tuve una junta donde le llamé la atención y ahora le digo ven para darte feedback, pues tengo que como que otra vez regresar al banco emocional a algo antes de empezar el feedback. Sí. Entonces sí tenemos que cuidar mucho el tiempo, tenemos que cuidar si el momento es el adecuado o no. Imagínate ya para salir a las 6, 7, ven porque vamos a dar feedback. Ay, pues no, es el momento, ¿verdad? Entonces tienes que cuidar muchos aspectos para que realmente se cumpla esa apertura de la mejor manera. Si no se cumple, ponemos en riesgo el feedback. Una de las máximas, también dicen los especialistas, Gerardo, es reconoce en público y regaña en privado. Así es. Sí, bueno, eso es hasta prudencia. Sí. Eso se aprende desde la casa. Ahorita muchos ya lo han olvidado. Y luego ahora que estamos todos en grupos, ahí estamos viendo todo lo que se equivoca el otro. Y en que los hasta WhatsApp pena grupales, ahí te encargo, ¿verdad? Sí, no, eso tiene que ver inclusive desde esas virtudes que vienen desde la familia, que se llama prudencia. Sí. Entonces, hay gente que no trae eso desde la familia. Entonces, a veces hay que o desarrollárselas o realmente decirle, oye, esperamos que mejores en tu manera de interactuar con tus colaboradores y ese es un objetivo que queremos que pongas en los tuyos y te lo vamos a medir. Entonces, dinos qué necesitas. Si necesitas ir a un curso, te lo patrocinamos, pero ahí ya le estás dando el feedback al líder que necesita desarrollar esa prudencia. Hay muchos líderes que no la tienen. Y porque se creen jefes, creen que tienen poder y creen que pueden hacer lo que quieran con la gente. Bueno, aún ellos requieren agendas de desarrollo y requieren cursos, formación, conocimiento y feedback. Sí. Hay que decirles. Es que un buen líder yo creo que hasta te motiva, te impulsa a seguir aprendiendo. Claro que estoy mal, a ver, claro que sí, o puedo mejorar, claro que sí. Pero cuando tenemos ese tipo de líderes, pues hasta te limitan, dices tú, no, pues la verdad es que no te impulsan, no te motivan simplemente. Yo siempre he pensado que la cultura organizacional siempre depende de los líderes. Si los líderes no son realmente motivadores para hacer que las cosas sucedan por el bien de la organización, no son buenos líderes. Sí. Y lo único que te están generando son ambientes hostiles, ambientes que no son dignos de trabajo y eso va en contra de la dignidad de las personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay muchas escuelas aquí en Monterrey de formación de líderes. Bueno, vamos mandándolos para que se formen y si no, específicamente definir qué competencias hay que desarrollar en ellos. Contrátate un profesional y que desarrolle esas competencias y medibles. Vamos a una pausa y regresamos ya para finalizar este bloque porque estamos platicando de cómo generar un buen feedback a tu equipo de trabajo. Regresamos en un momento más, quédate en Así Somos. Y precisamente ahorita en el corte me mencionaba 3 factores importantes, así, la columna vertebral, Gerardo. Sí, esos 3 factores son el saber escuchar, el saber dialogar y las expectativas. Todo esto se da en la interacción. El jefe cuando da feedback trae ciertas expectativas de lo que quiere lograr en el colaborador, pero el colaborador también trae expectativas. Él también quiere lograr transmitir, quiere que lo escuchen, quiere lograr el apoyo del jefe para que pueda seguir. Pero la escucha yo creo que es de lo más relevante. Nos falta mucho aprender a escuchar. Y a veces no nos damos el tiempo y a veces no tenemos la habilidad. Entonces yo creo que es una buena sugerencia aprender a que los líderes sepan escuchar. Cuando los líderes escuchan es más fácil que puedan ayudar a sus colaboradores que cuando no escuchan. Claro, entonces es importante siempre la comunicación,
El diálogo. El diálogo, esa madurez de que no vamos a personalizar las diferencias, sino hablar de hechos y datos que nos ayuden a mejorar los resultados. Eso también, o sea, yo no voy en contra de la persona, yo voy a ayudar a que la persona logre mejores resultados, que es diferente. También utilizan las empresas, algunas personas que van y ya sea con estudios o te dicen, ¿sabes qué? Yo veo que los colaboradores o que el personal está fallando en esto y esto, y con esto se puede mejorar. O sea, que alguien externo, que se puede, que no esté como permeado con el ambiente laboral, te pueda decir con ojos de experto qué es lo que necesitan. Sí, a veces, por ejemplo, hay organizaciones que se desgastan mucho en ciertos procesos que con una ayuda tecnológica pudieran disminuir tiempo y eficientizarlo. Entonces ahí va a depender de esa escucha y de ese análisis que hagan los líderes para poder decir, oye, aquí necesitamos a alguien de sistemas, aquí necesitamos a alguien de RH que nos ayude a mejorar la relación entre nosotros, aquí necesitamos a un experto en, no sé, hay diferentes ramas que tienen que ver con las organizaciones. Sí. Inclusive hasta eventos de integración. Sí. Los famosos team building que le llaman ahora. Entonces ahí puedes recurrir a ciertos expertos de acuerdo a tus necesidades. ¿Cada cuándo se debe dar una retroalimentación, un feedback? O sea, sí se tiene que tener programada como que el lunes a las 10 de la mañana junta general para escuchar todo lo que podemos hacer, en todo lo que la hemos regado, si se puede decir así, y en lo que podemos mejorar. Mira, depende de la organización. Yo estoy a favor de que haya juntas semanales por áreas, mínimo para darle continuidad a lo que cada quien está haciendo. Pero feedback, yo creo que con 2 veces al año, que una mitad de año y otra al final, creo que es suficiente, donde realmente se prepare más o menos alrededor de 1 hora para que tú con cada colaborador tengas esa oportunidad de dar el feedback. Claro. Es importante también lo que nos comentabas, el reconocimiento. O sea, sí, tenemos definitivo. La oportunidad de... Cuando yo veo que se lograron los resultados esperados, tengo que reconocer, tengo que valorar al colaborador y hacerle ver que estamos muy contentos y que cómo le hacemos para que siga desarrollando esos resultados que hasta ahorita está dando. Pero también el reconocimiento es importante en el feedback, definitivo. Claro. Pues ya escuchamos todo estos factores, este panorama, qué podemos hacer, cómo podemos seguir aprendiendo sobre esta retroalimentación y sobre todo también cómo podemos saber si lo estamos haciendo bien nosotros con nuestros colaboradores. Sí, eso se va a notar en los resultados de los colaboradores. Yo siempre digo, ¿quieres medir a un líder? Mide los resultados de sus colaboradores de ese líder y ahí te das cuenta si el líder está haciendo su función o no. Okay. O sea, porque ¿quién nos mide, no? Pues sí. ¿Quién? O sea, el líder se mide de acuerdo a los resultados de quien dependen de él. Ese es el resultado del líder. Okay. Si los colaboradores no tienen buenos resultados, el líder no está haciendo bien su función. O sea, es que ahí es la tarea de todos. Sí, exactamente. O sea, no podemos responsabilizar solamente unos cuantos cuando es un trabajo que se hace en equipo. Así es. Pues entonces, ya nada más para cerrar, ¿qué necesitamos saber sobre el feedback? Ok, el feedback, el 20% es técnica, que ya lo vimos ahorita, de apertura, hechos y datos, alternativas y seguimiento. Pero lo que más importa es la intención. Si tú vas con el feedback con la intención de ayudar a mejorar, eso se nota en tu comunicación verbal y no verbal, y también en esa escucha. Pero si tu intención no es ayudar y es simplemente hacerle ver que no está cumpliendo y sugerirle, pues ahí no hay intención de mejora. Entonces la intención es el 80% y la técnica es un 20%. Entonces, cómo desarrollar esa intención en los líderes es una tarea difícil, pero hay organizaciones que sí lo hacen y lo hacen muy bien. Muy bien. ¿Dónde te podemos contactar, Gerardo? ¿Qué es lo que podemos hacer? Si tienes algún curso, taller. Sí, de hecho, yo sí quisiera alguna empresa interesada ofrecerle alguna charla sobre este tema
que nos contacten y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo, porque sí es un tema que hoy en día ayuda a generar ambientes dignos y saludables, que es parte de nuestro objetivo como empresa. Nosotros estamos en www.deserconsultores en las redes sociales y en el 81 16 10 06 28, y nos encantaría poder ofrecer a 2 empresas que se interesen en este tema, poderles dar una charla, aunque sea virtual, para que lo puedan llevar a cabo en sus organizaciones. Muy bien, te buscamos entonces. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Laura. Para hablarnos sobre este tema. Gracias. Excelente. Feliz viernes. Fin de semana. Sí, ya es viernes, ya aventamos el changarro. Gracias por haber estado con nosotros y por supuesto gracias a usted, lo esperamos el próximo lunes.